Muy bien, chicos, segunda parte de Jerome Brunner. Vamos a ver lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Me voy a ir punto por punto, todo esto se los pongo por ahí en la descripción. Entonces, algo bien importante de Jerome Brunner, ya vimos lo que es el desarrollo de la inteligencia. El desarrollo de la inteligencia se da por acumulación de estímulos y luego convertir estos estímulos como en algo nuevo para que me dé una nueva comprensión del mundo. Eso lo podemos entender, pero el aprendizaje por descubrimiento es el complemento de su teoría que dice cómo es que nosotros vamos añadiendo estos estímulos y cómo los vamos eligiendo. Entonces, él dice que nosotros tenemos, o sea, el aprendizaje se da cuando nosotros estamos descubriendo algo. Cuando nosotros, el descubrimiento es como nuestro motivador para aprender. Sin pues estamos poco motivados y también los estímulos se quedan como poco fijados y demás. Por tanto, su teoría en el aula o su aplicación en el aula de la teoría tiene que ver con que motives el descubrimiento del alumno. De hecho, para él es más importante que motives el descubrimiento a la teoría en sí. Entonces, pues vamos a ver punto por punto lo que, como un resumen de lo que es el aprendizaje por descubrimiento. En el primer punto tenemos que todo conocimiento real es aprendido por uno mismo. Esto es parte de su filosofía. Decía, el aprendizaje que nosotros tenemos y el que realmente se fija es el aprendizaje que nosotros vamos descubriendo. En él se basan muchas de las teorías de aprendizaje por competencia. O sea, el que te pongamos, por ejemplo, a investigar, el que te pongamos a exponer, el que pongamos a hacer cuestiones como estas, tiene que ver con este señor. A él es el que le pueden echar la culpa de todos los maestros que los ponen a ustedes a exponer. Sin embargo, la exposición en sí, como anteriormente les había comentado, no es el aprendizaje por descubrimiento, porque yo como maestro, si te voy a poner a exponer, primero te tengo que picar un poquito para que te empiece a curiosear el tema del que te voy a poner a exponer, o tendría que ponerte a exponer de un tema el que ya te genera curiosidad, pero que no entiendes un poco. Entonces, la idea es que tú ya estés motivado, tú ya estés motivada para el aprendizaje. Entonces, por eso, todo descubrimiento real es aprendido por uno mismo, porque pues me gustó, le empecé como a tener como cierta curiosidad por ahí y demás, entonces yo le empecé a buscar. Hay muchas cosas que ustedes saben y les quedan muy claras, ¿no? Voy a poner de ejemplo a los otakus. Si tú les preguntas de la cronología de Naruto, si tú les preguntas como de el árbol genealógico de él, incluso teorías que tienen que ver como con la saga y todo eso, pues se saben el nombre de todos, se saben cuándo mueren, quién los mata y demás. Pero este aprendizaje pues probablemente no les sirva mucho en la vida diaria, a menos que se dediquen a hacer cómics, bueno, ahí sí les serviría. O que se les pague por hacer teorías por ahí en YouTube, que también eso les serviría. Pero fuera de esto, como en la vida real, no tendría como mucha aplicación. Pero, ¿por qué lo aprendieron? Si no tiene aplicación en la vida real, ¿por qué lo aprendieron? Pues porque les interesó. De alguna manera, el anime hace que la vida de estas personas les sea interesante y por ahí se fueron. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, a esto le llama aprendizaje real Brunner. Entonces, como segundo punto, el significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo, no del descubrimiento verbal, ¿sí? Entonces, el descubrimiento creativo tiene que ver con que tú construyas, o sea, creativo no quiere decir que seas como un artista ni nada, sino que tú seas el que descubras hacia dónde va como esta cuestión, el que descubras hacia dónde va no sé, como lo que es el aprendizaje, que descubras de alguna manera como algo importante. Hace poco me decía una de sus compañeras de séptimo semestre, estamos viendo, bueno, vimos la cuestión de las sectas y demás, entonces ella estaba viendo un video de cómo funcionan los virus y luego me dice, oye, los virus funcionan muy similar a como nos dijiste que funcionaban las sectas. Entonces, ¿no hay una teoría que hable de eso? Y yo le decía que sí. De hecho, hay un señor que se llama Richard Dawkins que habla de las ideas de cómo se reproducen, que se reproducen igual que los genes, en un libro que se llama El gen egoísta. Entonces, le interesó leer ese libro y también le dije que había una teoría que se llamaba plaga social, que es de psicología social, nada más que ahí no sé en qué libro la pudiera buscar, solo sé que existe. Entonces pues ya se dio la tarea de buscarlo, ya tiene un libro donde sale eso y demás, y ella está descubriendo como esa parte. Descubrir no significa que sea nuevo, esto es algo que tienen que entender. No significa que sea un tema nuevo, sino significa que es algo que es nuevo para mí y yo estoy descubriendo y tengo
como esa motivación para descubrirlo. Entonces, como punto número 3, el conocimiento verbal es la clave de la transferencia. La transferencia tiene que ver con esta acumulación de conocimiento. La verbalización, el que yo socialice contigo, como decía Vygotsky, es muy importante y es la clave de esta transferencia. O sea, cuando tú empiezas como a descubrir algo, vienes conmigo y esta transferencia como verbal es la que acelera tu proceso de aprendizaje. Como punto número 4, el método de descubrimiento es el principal para transmitir conocimiento. Entonces, la idea de esto es que cuando tú entiendes de un tema, cuando estás motivado para ello, o lo que pone aquí como el método de descubrimiento, el que tú vayas haciendo como tus propios pasos, el que vayas como avanzando solo y yo lo único que haga es que te redirija cuando tú te atoras o te quite como las cosas de en medio. Para Brunner ese es como el aprendizaje que es más significativo. Hasta ahorita, si se dan cuenta, pues es poco lo que practicamos esta parte en la escuela. Todavía estamos como, bueno, en esta y en todas, ¿no? Todavía estamos como un poco con lo del paradigma, donde yo te doy el conocimiento y tú lo adquieres, y yo te digo lo que es importante y no lo descubres tú. No porque seamos arcaicos, sino porque hay un sistema educativo que te dice que tienes que tener como ciertos requerimientos mínimos para poder ser un licenciado, y esos requerimientos mínimos son los que te vamos a dar. Pero estos requerimientos mínimos van a ser como más potentes si tú tuvieras un tema al cual dirigirte, que ese pues queda como exclusivamente de ti. Los maestros tenemos temas. Si ven, Limas tiene el tema de los perros, entonces todo su aprendizaje viene de querer entender la cognición animal. Mi aprendizaje viene de entender las reacciones que tenemos ante el entorno y en general cuestiones que tienen que ver con los videojuegos, o sea, cómo nos relacionamos con cosas que no existen. Eso es algo que me fascina mucho y todos mis esfuerzos van hacia allá. Entonces, les digo que es muy, muy importante tener algo que sea como lo que dirige como tu aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, como punto número 5, la capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. En este punto, nosotros te estamos de alguna manera capacitando para resolver problemas, pero para resolver problemas psicológicos. Pero, pues para poderlo resolver tienes que entenderlos. Si tú estuvieras estudiando ingeniería, no solo te explican, o sea, te dicen, esta es la fórmula, ¿no? Sino que te explican de dónde viene la fórmula, porque necesitas conocerla, porque en algún momento tendrás que modificarla, y para poderla modificar necesitas saber cuál es su naturaleza. De la misma forma, en las técnicas, en psicología, es igual. O sea, tú necesitas saber la naturaleza de la técnica para poder hacerlo, para poder hacer las modificaciones al momento de la intervención, al momento de la educación, al momento de la investigación, lo que tú quieras y gustes, ¿no? Entonces, bueno, como punto número 6, el entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la enseñanza de la materia de estudio. Esto es lo que les decía muy al principio. La heurística tiene que ver con el cómo resolver. La heurística es resolver cosas. Entonces, el cómo resolver este descubrimiento, enseñarle al alumno cómo aprender, o sea, aprender a aprender, si lo queremos poner de manera popular, para Brunner es más importante que la materia en sí. O sea, por ejemplo, yo en esta materia de aprendizaje, según Brunner, tendría que estar más enfocado como a picarte un poquito la curiosidad para que tú mismo descubrieras qué es el aprendizaje y no que yo te lo dijera. El problema con esto, regreso, es que tarda más tiempo. Bien es más duradero el aprendizaje de esa manera, pero tarda más tiempo y a veces las cosas básicas que tendrías que entender, como qué es conducta, qué es aprendizaje, qué es comportamiento, las cosas que vimos al principio, quizá no te importaban tanto y eso lo tenía en cuenta, pero de alguna forma pues son cosas que tienes que tener de base, ¿no? Esa es una cuestión que hay que entenderlo, porque en papel la teoría de Brunner a mí me encanta, pero ya de una forma en la ejecución, si estuviéramos teniendo talleres donde yo no te tendría que calificar,
donde tú aprendieras como nada más a tu ritmo y no hubiera como un lapso de tiempo en el que tienes que completar tu carrera, pues otro gallo cantaba, pero en realidad tenemos un lapso limitado, ¿no? Luego, el punto número 7, cada niño es un pensador creativo y crítico, ¿no? Si se fijan, es una parte filosófica, es cómo Brunner ve a los niños. Entonces, es un pensador creativo, o sea, resuelve problemas y es crítico, o sea, las cosas que de alguna manera recibe las inserta como en su mundo si le funcionan o no las inserta en su mundo si no le funcionan. Entonces, nosotros tendemos a ser prácticos en ese sentido, por eso la teoría nos cuesta. Como estudiantes la teoría nos cuesta porque no vemos dónde va a terminar, o sea, no vemos cuál es su utilidad, ¿no? Por eso a eso se refiere con creativo y con crítico. Entonces, como siguiente punto, el punto número 8, la enseñanza expositiva es autoritaria, ¿no? Se explica por sí mismo. O sea, yo llego, yo te doy la cátedra y pues ahí está, ¿no? Eso es lo que tienes que aprender y eso es lo que te tiene que gustar. Para Brunner esto no es... pues no es educación. Para Brunner esto tiene que ver más bien con información, con paso de información, no con educación. Luego, como punto número 10, el descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. Este punto es muy, muy importante. Entonces, cuando yo estoy descubriendo, es la única forma de generar mi motivación para el aprendizaje y aparte para generar confianza en mí mismo, porque yo mismo voy aprendiendo. Todavía no hemos tocado el tema, pero cuando toquemos el tema de la autoestima por allá en sexto semestre, les voy a decir que la confianza en sí mismo está basada en que yo pueda aprender. No está basada o no debería de estar basada en que yo sé las cosas. O sea, yo no debería de estar confiado en mí solo cuando sé las cosas, sino debería de estar confiado en que yo soy capaz de aprender. Y aquí viene, o sea, este es el autor que de alguna manera le da marco teórico a eso. Entonces, descubrir las cosas, o sea, ser como bueno para construir tu propio aprendizaje, te abre las puertas para dirigirte a cualquier lado. Y eso es algo muy importante para el alumno. Bueno, para la persona en general, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de personitas que aprenden a través de las clases. Entonces, el punto número 11, el descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. Cuando nosotros estamos aprendiendo y que hacemos este tipo de cuestiones, cada vez que tú resuelves un problema resuelves un problema tú solito, tú solita, es muy gratificante y eso es lo que genera como motivación para seguir aprendiendo. O sea, te vuelves competente en el aprendizaje, te sientes competente al estar aprendiendo y ya cuando viene un obstáculo ya no lo ves como no mames, qué pesado, qué feo, qué tal. Por ejemplo, si te sintieras competente en el aprendizaje y yo te dijera, vas a hacer un ensayo tal y tal y tal, tú dirías, chinga, un ensayo, ¿cómo se hace? Entonces empiezas a buscar y dices, mira, el ensayo se hace de tal manera. Bueno, entonces lo voy a construir así, tal y tal y tal. Y de repente entregas un ensayo padre. A lo mejor no perfecto, pero un ensayo bien hecho. ¿Por qué? Pues porque estás motivado para aprender que cualquier cosa. O sea, aprender a hacer un ensayo, aprender a hacer una exposición, aprender a hacer tal y tal. ¿Sale? Luego, el descubrimiento, que el último punto, el descubrimiento asegura la retención del recuerdo. Esto es como lo más importante para la cuestión de el aprendizaje, la memorización y todo lo que nosotros entendemos como escuela. Entonces, cuando tú descubres algo, cuando lo descubres por ti mismo, por ti misma, por ejemplo en tu tesis, pues eso ya no se te olvida, ¿sí? O sea, eso no es algo que te dijeron, eso es algo que descubriste. Entonces, esa es la forma que Jerome Brunner en la cual conceptualiza todo lo que conocemos nosotros como escuela. Entonces, pues bueno, ahí le dejo para no seguir con esto. Espero bastantes comentarios al respecto de este señor, muy interesante en papel, con algunas cuestiones al momento de ejecución. Y pues bueno, nos vemos por ahí en la clase, chicos.